Dios te bendiga, hermano. Qué gusto poder estar contigo. Qué bendición el poder tener vida, estar junto con nuestra familia. De verdad que hoy es un día para alabar, para exaltar el nombre de Jesús. Y no quiero ni tengo ni siquiera un diálogo planeado. Lo único que siento en mi corazón es transmitirte esperanza. Por más duro, por más difícil, por más complicado de comprender cada una de las cosas, el Señor merece ser exaltado, merece ser adorado. Él merece el trono de tu corazón. Yo te invito a que lo hagas el centro en esta tarde, que te concentres. Él es capaz de secar nuestras lágrimas. Él es capaz de abrazarnos y levantarnos cuando estamos dolidos. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Es el buen pastor que dio a su Hijo por ti y por mí. Así que, ¿por qué no le pedimos al Espíritu Santo que realmente sea glorificado esta tarde? Que realmente Él reciba la adoración. ¿Por qué no le permites que ministre tu corazón? No tomes esto como un video más, no lo tomes como un tiempo de cantos más. Por más repetitivo que yo pueda llegar a ser, no me escuches a mí, escucha a Dios hablando a través de mí. Él te ama, Él te ve, Él te conoce por tu nombre. Tu plan y tu propósito no han terminado, hermano. Ánimo, ten fe y confiemos en nuestro Dios. Él nos dará la victoria. Él está con nosotros. Recibe gloria, Jesús. Recibe esta alabanza. Queremos adorarte con alegría, Señor. En el nombre de Jesús todos decimos amén y empezamos a cantar. Levantaré, me deleito en alabarte. Me agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Vamos todos allí en casa. Me deleito en alabarte. Yo te agradezco que en mi vida estés, a salvarme. Oh, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Nombre levantaré. Oh Dios, tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Oh Dios, tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Yo te busco todos los días, aprenderé a andar en tu voz y
paso contigo, te serviré todos los días, te seguiré todos los días y aprenderé a andar en tu voz. Y paso a paso contigo, te seguiré todos los días. Creo que me brinqué uno. ¿Y por qué no decimos Él puede? Oh. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede ayudarme a mí. Juntos, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede ayudarme a mí. Sanó a los enfermos y a los cojos levantó, sobre la mar anduvo y al preso libertó. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede ayudarme a mí. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Creo que por ahí unas equivocaciones, hermanos, perdón, pero de verdad que somos un pueblo escogido. Si eso no te alegra, yo no sé qué más te puede alegrar, hermano, pero es una bendición que Dios nos haya escogido, que Dios tenga en su misericordia el vernos como sus hijos adoptados, lavados con la sangre de Cristo Jesús. Sigamos adorando, hermanos, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. ¿Por qué no cantamos una parte de este himno tan hermoso que nos trajo Isaac desde allá de Álamo, San Francisco, que dice: tú eres fiel? Y vamos a cantar un pedazo porque tenemos otras alabanzas que queremos cantar, pero ahí en casa, con todo tu ser, con toda tu voz, canta creyendo esto y decimos: y tú eres fiel cuando estoy contra la pared y todo parece perdido. Tú eres fiel y estoy de pie, y estoy de pie solo porque tú eres fiel. Tú eres fiel. Vamos, cántalo. Cuando estoy contra la pared y todo parece perdido, tú eres fiel y estoy de pie,
y estoy de pie solo porque tú eres fiel. Oh, tú mueves montes, las cadenas caen con tu mano y haces milagros. No hay nada imposible, Dios, y estoy de pie solo porque tú eres fiel. Mueves montes, las cadenas caen y con tu mano y haces milagros. No hay nada imposible, Dios, y estoy de pie solo porque tú eres fiel. Y estoy de pie solo porque tú eres fiel. Y estoy de pie solo porque tú eres fiel. Y a una voz decimos: tú eres fiel. Ahí en casa, cuando estoy contra la pared y todo parece perdido, tú eres fiel. Y estoy de pie, y estoy de pie solo porque tú eres fiel. Y alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Una vez más, alabaré. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Cantamos. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande y solo Él es Señor. Y canta aleluya, Cristo vive.
y toda la creación dirá, los corazones cantarán, grande eres Dios. Los corazones cantarán, y grande eres Dios. Toda la creación dirá, los corazones cantarán, grande eres Dios. Es tu aliento en mi ser, mi alabanza a tus pies, mi todo daré. Es tu aliento en mi ser, mi alabanza daré solo a ti, Dios. Es tu aliento en mi ser, mi alabanza a tus pies, mi todo daré. Es tu aliento en mi ser, mi alabanza daré solo a ti, Dios. Oh, cuán bueno Dios, eterno Dios, recibe la adoración. Y nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Y nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Recibe adoración, Dios. Recibe adoración. Recibe adoración, Dios. Recibe adoración. Siempre Dios. Yo vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios, que solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Recibe adoración, oh Rey. Recibe adoración por siempre, Dios. Señor y Dios, recibe la gloria, recibe la alabanza. ¿Quiénes somos, Dios, para que te hayas fijado en nosotros? ¿Quiénes somos para que nos hayas amado, para que hayas tenido favor hacia nuestras vidas, Dios? Te amamos, Señor, te honramos, te glorificamos. Gracias por ser fiel en todo tiempo. Nuestros espíritus te adoran, nuestra
nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras rodillas se postran delante de nuestro Dios, de nuestro Creador. No tenemos nada que temer, porque tu amor y tu fidelidad sobrepasan nuestros límites. Señor, gracias. Te pido que fortalezcas a mi familia. Te pido que fortalezcas a mis hermanos, que fortalezcas a nuestra iglesia, a tu iglesia. Padre, queremos honrarte, queremos de verdad ser hallados como siervos aceptos delante de ti. Queremos que cuando tú vengas nos encuentres haciendo lo que tú nos has mandado, Dios, y no envueltos en tantas distracciones, en tantas pérdidas de tiempo, Señor. Padre, gracias por tener misericordia de nosotros. Por eso cantamos, por eso te adoramos, porque desde el principio has sido tú quien has sido bueno. Desde el principio has sido tú quien nos ha amado. Padre, recibe la alabanza, recibe, Padre, el poder. Tú lo mereces, Dios. Háblanos. Pido una bendición especial por nuestro pastor. Como iglesia creemos en tu poder, que eres un Dios de milagros. Toca su cuerpo, toca su corazón. Creemos en que tú tienes poder ilimitado, en que tú eres el Dios creador sobre todas las cosas. Padre, si está en tu voluntad, nosotros creemos que tú puedes hacerlo, Dios. Como cuerpo nos dolemos junto con Él, así como nos dolemos con otros hermanos que puedan estar sufriendo en este momento. Padre, únenos, afínanos a tu voz. Te amamos, Señor. Recibe la honra, Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios me los bendiga, hermanos ahí en casa, a todos los que nos sintonizan por Facebook o YouTube. Dios los bendiga a todos, hermanos. Qué bueno que podemos comunicarnos a través de este medio. Ya saben todos ustedes que nuevamente han sido suspendidas las actividades, pero gloria a Dios que tenemos este medio para acercarnos a ustedes, hermanos, y pues juntos animarnos con la palabra de Dios y poder estar conectados espiritualmente. Yo quiero invitarte en esta hora pues que hagamos una oración para que el Señor hable en nuestras vidas y poner en las manos del Señor esta palabra. Me acompañan ahí en casa una breve oración. Señor, en este momento gracias te damos por la vida y tus bendiciones. Gracias por tu palabra que tenemos hoy delante de nosotros y vamos a meditar, vamos a leer. Guíanos por tu Espíritu Santo, Dios, y oramos por aquellos oyentes que por primera o segunda vez están sintonizándonos. Señor, da gracia a ellos, los oyentes, y a tu iglesia, Señor, también fortalécela, aliéntala en estos tiempos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Yo me pongo en tus manos, Señor, y que seas tú hablando a los corazones por medio de tu Espíritu Santo. Y te lo imploramos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, esta tarde quiero empezar con un versículo muy bonito y también conocido tal vez a lo mejor por ustedes, hermanos. Se encuentra en segunda de Pedro, capítulo 1. Es un versículo muy hermoso que dice así, versículo 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado Dios preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Una vez más, segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado Dios preciosas y grandísimas promesas. Muy bien, palabra de nuestro Dios.
Este va a ser pues el eje central de lo que vamos a estar meditando en esta tarde. Y precisamente quiero invitarte este día, hermanos ahí en casa, iglesia, quiero invitarlos en este día a que por un tiempo o por este tiempo, y si fuera posible pues por más tiempo, ¿no?, pudiéramos enfocarnos en las promesas de nuestro Dios, que por un momento dejáramos de pensar en todo esto que está sucediendo, ¿no? Todas esas cosas negativas que nos rodean, ustedes ya saben que son allá afuera en el mundo, ¿no? Eh, Tal vez a lo mejor en nuestra propia casa está pasando algo negativo, algo mal, estamos sufriendo, o tal vez en ti mismo, ¿no? En tu persona estás pasando por un tiempo difícil. Pero yo quiero invitarte en esta hora a que eh, nos dejemos de enfocar por un tiempo en esto y más bien enfocarnos en nuestro Dios, enfocarnos en las promesas del Señor. No te quiero dar una clase de positivismo en ninguna manera, no se trata de eso, la palabra de Dios. Yo te quiero animar simple y sencillamente, más bien a que hagamos una realidad las cosas espirituales. En este caso, las promesas que de parte de Dios hemos recibido. Sé que a veces es difícil ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor. Sé que es difícil ignorar que a veces te duele algo, ¿no? Cuando tenemos un dolor, estamos pasando por una enfermedad y olvidarnos de ese dolor, pues no está fácil porque lo estamos sintiendo ahí constantemente, ¿no? Entonces, hay veces, hermanos, que la razón por la que nos llenamos de negativismo, nos atemorizamos y nos llenamos a veces de dolor, de miedo. Precisamente todo esto nos rebasa porque nos concentramos demasiado en eso. Y yo quiero, pues por eso esta tarde animarte. Yo no quisiera ni mencionar la palabra pandemia porque todos los días la escuchas. Ahora sí que como dicen, ya estamos hartos, ¿no?, de tanto escuchar y números y esto y tristeza que está pasando, que está pasando. Y quisiera invitarte a que pues por un tiempo, pues no digo que nos olvidemos totalmente, pero dejemos de enfocarnos en eso. Porque eso es precisamente lo que te decía, que nos causa dolor, miedo, desesperación, nos causa tristeza y bueno, tantas cosas, ¿no? Así que yo quisiera animarte a que pensemos en Dios, ¿verdad? Sus preciosas y grandísimas promesas, como leímos ahí, ¿verdad? En segunda de Pedro 1, versículo 14, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El contexto es que el conocimiento de Dios, el llamado que nos ha hecho el Señor a conocerle y todo eso que Dios ha preparado para nosotros, y dice que es a través de esas promesas maravillosas que nos ha dado a conocer para que sean nuestra fortaleza, para que sean nuestra torre fuerte delante de todas esas cosas difíciles que vivimos, delante aún del enemigo. Entonces, primero quisiera que viéramos unos ejemplos en la Biblia de personas como usted, hermano, como usted, amigo, como usted y como yo, personas de carne y hueso, ¿verdad? Que sentían, que se preocupaban, que tenían las mismas luchas que nosotros, los mismos dolores, qué sé yo, pero que nos inspiran a cómo enfrentar esos momentos y en qué es lo que debemos, como decía, estar enfocándonos en lugar de tanto en nuestros problemas. Dice la Biblia que en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, que tenemos una gran nube de testigos. Voy a leer este versículo de Hebreos 12, 1. Dice así, puesto los ojos en Jesús. No, el versículo primero, hermano, por favor. Hebreos 12, versículo 1. Bueno, lo leo aquí rápidamente. Dice la palabra, Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿De qué está hablando? ¿De qué testigos son? Los héroes de la fe. Todos esos hombres y mujeres que batallaron así como tú y yo. Despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice, en lugar de enfocarnos en esos pesos y todas esas cosas, ¿verdad? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy bien, entonces tenemos una nube de testigos. Yo no voy a leer de todos ellos, pero quiero recordar primeramente con ustedes allá Hechos 16. No lo vamos a leer, pero ¿se acuerdan el apóstol Pablo? Por hacer un bien a una muchacha, sacarle un demonio que la atormentaba y todo eso. Pablo primero fue maltratado, acusado, y luego fue golpeado, azotado fuertemente, y luego para acabarla fue encarcelado en lo más oscuro de una cárcel. Ahí estaba Pablo y Silas. Y Pablo y Silas, si usted lee allí en Hechos 16, en lugar de enfocarse en su problema, lo que estaban viviendo, que no era nada agradable, ¿qué hicieron ellos? ¿Usted recuerda? Alababan, cantaban a Dios, oraban y cantaban a Dios. Como que suena raro, ¿verdad? Pero creo que están haciendo exactamente lo que nosotros necesitamos hacer. Cantaban, oraban y cantaban a Dios. Qué interesante. Y ya conocemos el desenlace de esa historia, ¿no? Cómo Dios los liberta con una mano poderosa, y aún hasta el carcelero se convierte a Cristo y su familia, y empiezan a suceder cosas grandes. ¿Por qué? Pues simplemente ellos se enfocaron en su Dios y le alabaron. Ahora, ¿recuerda usted la historia de Job también? Job, pues, ¿quién no ha oído de ese hombre que sufrió tanto, no? Job. ¿Y qué era lo que hacía Job, hermanos? No era tan agradable su dolor, ¿verdad? Pero cuando le dan la mala noticia de que había perdido todo en un solo día, ¿qué hizo él? ¿Se jaló los pelos o qué hizo? ¿Qué pataleó? No. Dice la palabra, se postró y adoró a Dios y dijo, Dios, tú me diste todo y tú me lo quitaste, así que tu nombre sea bendito. Pero no solamente hizo eso Job, aunque sentía dolor, la sarna esa maligna que le atacaba y sus amigos acusándole y todo esto, Job, él decía, dice en el capítulo 19, dice, yo sé que mi Redentor vive. Él sabía que tenía un Redentor, y aún llegó a decir, aún en su dolor lo más agudo, él dijo, aunque él me matare, me quitare la vida, con todo yo voy a esperar en él. ¿Se fija en qué está enfocado Job? No está enfocado tanto en su sufrimiento, en su dolor, está enfocado en Dios y lo que era Dios para él, su experiencia que él tenía con Dios. Qué maravilloso. Y así podemos, hay una gran nube de testigos, como decía, ¿no? Hombres y mujeres de Dios que vivieron esas experiencias y cómo se enfocaron. Pero yo quiero esa tarde que meditemos, especialmente en nuestra reflexión va a estar en un hombre que pues es admirable, ¿no? Este patriarca también del Antiguo Testamento llamado Abraham. ¿Quién no ha oído hablar de Abraham? ¿Verdad? El padre de los hebreos. Y vamos a estar en el capítulo 22 de Hebreos. Si tú tienes una Biblia, ahí puedes estar con tu Biblia abierta, y yo voy a estar citando algunos pasajes de este capítulo 22, porque es la historia de este hombre, Abraham, ¿verdad? Vamos a estar ahí en Génesis, pero ¿qué es lo que aprendemos de él en cuanto a su ejemplo? Yo siempre, hermano, me he preguntado una y otra vez, ¿cómo le hizo Abraham para atravesar esa prueba que él vivió cuando Dios le pide a su hijo Isaac, que había esperado, hermanos, 25 años había esperado Abraham que Dios le iba a dar descendencia, pero 25 años, y luego ya tiene a su hijo, está creciendo su hijo, ya es un muchachito. Se imagina qué gozo, alegría había en el corazón de Sara y Abraham.
Y dice la Biblia así lo siguiente, capítulo 22, verso 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. La historia sigue, vamos a estar luego leyendo más adelante, pero como es una historia conocida, pero yo quiero enfocarme en algunas enseñanzas más que nada que nos vamos a aprender para cómo, le decía yo, cómo enfocarnos cuando estamos en una crisis, en una prueba, en una situación difícil como la que vivimos. Todos vivimos, ahora pues todos estamos viviendo de una u otra manera, como le decía. La primera cosa que yo veo aquí, hermanos, es que Dios probó a Abraham. No nos extraña a nosotros, hermanos, que Dios pruebe nuestra vida a través de circunstancias. Dios prueba al hombre, es lo que dice la Escritura. Dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Entonces, muy probablemente estos que estamos viviendo, usted y yo, hermanos, Dios nos está probando. Dios está permitiendo todo esto que pasa a tu alrededor, dentro de ti, alrededor de ti, con una prueba. Dios lo está permitiendo, Dios lo quiere usar como una prueba. Y no es porque Dios no te ame o porque sea un Dios malo, no, todo lo contrario. Lo que Él quiere es que como sus hijos aprendamos. Muy bien, así que no se lo olvide, Dios prueba. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:6 que hay veces que Dios tiene que probarnos. Vamos a leerlo, 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice la Escritura que en el cual dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, a veces nos prueba Dios, a veces no, ¿verdad? Ok, sigue diciendo, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hay un propósito en las pruebas. No es el tema, pero podríamos hablar, o ya hemos hablado otras veces, para qué Dios nos prueba. Pero aquí termina diciendo que es encontrada nuestra prueba después de que pasamos o cuando pasamos en alabanza, gloria y honra para nuestro Dios cuando Él se manifieste. Así que Dios está probando, pero en Abraham, ¿verdad? En este momento, y probablemente Dios está permitiendo que tú seas probado a través de las circunstancias. Así que, pero lo que nos ocupa es cómo enfrentamos esa crisis, esa prueba. ¿En qué debemos enfocarnos? Yo ya te he dicho, el punto principal es enfocarnos en Dios y en sus promesas. Pero analicemos un poquito el texto. Entonces, ¿qué hizo Abraham cuando empezó o Dios lo probó? La primera cosa que veo en el versículo 1, si ustedes observaron, dice que fue probado y dice, y le dijo Dios a Abraham, en la segunda parte, habló con Abraham y él respondió. Escuchen cómo respondió Abraham en Génesis 22:1. Dice, heme aquí. Entonces yo veo la primera enseñanza, cuando estamos siendo probados, necesitamos escuchar a Dios. Heme aquí. Normalmente, ¿qué hacemos, hermano? Nos envolvemos en nuestro sufrimiento, en nuestra prueba, y Dios está hablándonos y dándonos instrucciones, y nosotros nada más pensamos en el problema y no escuchamos lo que Dios nos quiere decir o nos va a decir. Entonces Abraham dijo,
heme aquí, escuchó a Dios. Pero no solamente escuchó, sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 3, le da la instrucción, lo que tiene que hacer. Ahora la prueba es una prueba muy difícil, ya lo leímos. Toma, dice, a tu hijo único Isaac, a quien amas. Dios recalca: a tu único hijo a quien amas, y ofrécemelo en sacrificio, en lugar de Moria, en el lugar que yo te voy a mostrar. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Abraham, hermanos? Después de que recibió la instrucción, desde que escuchó, ¿qué hizo? Versículo 4, o versículo 3, mejor dicho, dice: y Abraham se levantó muy de mañana y preparó el asno donde iban a llevar las cosas, tomó consigo a sus siervos, a Isaac, cortó la leña y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En otras palabras, todo este versículo se resume en una frase. ¿Qué hizo Abraham? Lo obedeció a Dios. Obedeció simplemente a Dios. Ahora, suena muy fácil para nosotros, ¿no? Decir, pues sí, obedeció y Abraham no obedeció. Pero usted puede imaginar, yo no sé a qué hora sería cuando Dios le habló. Quiero pensar que fue como una tarde, ¿verdad? Una tarde. Entonces llegó la noche. ¿Usted cree que Abraham dormiría esa noche? ¿O que pues todo pasó normalmente y otro día pues se levantó temprano como él siempre se levantaba? O yo creo que Abraham, como tú y como yo, hermano, él tenía luchas internas. Sin embargo, al siguiente día, muy de mañana, dice la palabra, preparó todo para hacer lo que Dios le había dicho. Una obediencia, hermanos, presta, se levantó, una obediencia diligente, ¿verdad? No cuestionó a Dios, no le regateó a Dios, no nada de eso, simplemente obedeció. Se levantó y fue a donde Dios le había dicho, Moria. No era un lugar que estaba ahí a la vuelta de la esquina, no, en ninguna manera. Moria, yo creo que Abraham ya sabía que había un monte que se llamaba Moria, ¿ok? Y Abraham no fue como nosotros somos a veces, y como Jonás. ¿Se acuerda Jonás? Ve a Nínive a predicarles, diles, ¿se acuerda? ¿Y qué hizo Jonás, hermanos? Dios le dijo, vete para el sur, y él agarró para el norte, ¿no? Escondiéndose en un barco ahí, tratando de huir de Dios, no sé qué. Así estamos a veces nosotros. Dios nos da una instrucción y nos escondemos o le sacamos la vuelta o agarramos por otro lado. Pero Abraham obedeció y fue a donde Dios le dijo. Y luego otras veces nosotros, Dios nos da una instrucción y según nosotros obedecemos, pero obedecemos parcialmente. ¿Se acuerda lo que hizo Saúl? Dios le dio una orden de destruir a un pueblo, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Bueno, las vacas gordas y las ovejas gorditas, pues se quedó con ellas, dice que para los holocaustos, y al rey no lo mató, al rey de aquel pueblo lo guardó como un trofeo, ¿verdad? Y cuando llegó Samuel le dijo, ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué fue la orden que te dijo Dios? Que destruyeras todo. No, pero es que estas ovejas son para holocausto y el rey mira que es un trofeo. No, eso le costó a Saúl el reino. Dios lo desechó como rey. No honró a Dios, simplemente hizo lo que él pensaba, pero no escuchó y no obedeció correctamente. Hermanos, ¿qué hizo Abraham? Entonces eso es sobresaliente. Escuchó y obedeció, ¿verdad? Tercer lugar, ¿qué más hizo Abraham? Es lo que más a mí me llama la atención, hermanos. Lo que más a mí me toca el corazón que hizo Abraham. Dice la palabra, sigue diciendo aquí la escritura en el capítulo 22 y en el versículo 4, dice, al tercer día de ir caminando, iban hacia el lugar que Dios le había mostrado. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces yo le hacía la historia de que
yo no sé a qué horas le habló Dios, pero le habló. Tal vez puso a mediodía, en la tarde, y luego pasó una noche tremenda, pero al siguiente día rápido se levantó. Ahora, piense usted en esos 3 días, que Abraham tuvo que caminar con destino al monte donde tenía que sacrificar a su hijo. ¿Usted puede imaginar qué cosas pasaron por la mente de Abraham? Pues, como Abraham era un ser humano igual que usted y como yo, sin duda que era un montón de cosas que pasaron en su mente, ¿verdad? Y lucha y dolor. Yo creo que procuraba que su hijo no lo viera y Abraham iba llorando, no sé. La Biblia no dice, ¿verdad? Ok. Pero yo quiero, hermanos, que pensemos, meditemos en lo que la Biblia, sin decirlo, escuche, parece contradictorio, pero sin decirlo, lo dice, ¿eh? Sin decirlo así literalmente, pero está ahí está en la Escritura. Veamos, hermanos, ¿qué es eso que Abraham seguramente debió haber pensado o en lo que se debió haber enfocado más que otra cosa? ¿Por qué? ¿Por qué digo yo que Abraham debió haberse enfocado en lo que vamos a estar meditando? ¿Por qué? Porque Abraham salió victorioso de esa prueba. Entonces, hermanos, veamos qué es lo que Abraham debió haber estado pensando o enfocado, ¿verdad? Y yo digo que se enfocó en esto porque salió victorioso, ¿verdad? Ese es el resultado, lo sabemos, pero el proceso no sabemos mucho, pero la palabra nos da unos destellos y eso es lo que quisiera yo que pensar, eso es lo que yo quiero aprender de este hombre de Dios. ¿Cómo le hizo, hermanos, para enfrentar esa prueba tan terrible? Imagínense, sacrifícame a tu hijo. ¿Cómo un Dios santo, perfecto como nuestro Dios, le pide que le sacrifique a su hijo? Sin duda que había preguntas en la mente de Abraham, pero Abraham, como dijimos, oyó, obedeció, pero ahora va camino de 3 días al lugar donde va a sacrificar a su hijo. Y esto es lo que, hermanos, aunque la Biblia no lo dice, pero seguramente que en estos 3 días Abraham pensó. Y esa es la clave en la que nosotros tenemos que pensar. Primero, número 1, él se debió haber enfocado de que un día él tuvo un encuentro con Dios. Él no conocía a Dios, había oído de Dios, pero él tuvo un encuentro con Dios. Dios lo llamó, Dios le habló a él. ¿Se acuerda lo que dice Génesis 12, versículo 1, 2 y 3? Dice la palabra así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra, o vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Le está hablando, Dios se está revelando. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está. Abraham ha tenido un encuentro personal con Dios. Yo creo que, hermanos, en esos 3 días, Abraham recordó cuando él se encontraba en Ur de los Caldeos y de pronto Dios viene a él y se revela y le dice, Abraham, vete de aquí a un lugar que yo te mostraré, yo te voy a bendecir. Yo creo que eso Abraham debió haberlo recordado. Claro que sí, tuvo 3 días para pensar mientras viajaba. Ahora, la otra cosa, Abraham, hermanos, cuando fue llamado, él tomó una decisión. En el versículo 4, aquí mismo donde estamos leyendo en Génesis 12, dice que cuando fue llamado, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Se fue, y Lot, su sobrino, fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Él salió. Hebreos capítulo 10, verso 8 dice, Abraham no obedeció y salió sin saber a dónde iba. Él salió simplemente obedeciendo a Dios. Ese fue su encuentro inicial con Dios.
Entonces Abraham debió haber recordado esas palabras cuando Dios le habló, ¿ok? Que saliera de esa tierra. Él obedeció y, hermanos, en su diario vivir, pues tuvo experiencias tanto negativas como positivas, como todos nosotros. Un día tú y yo fuimos llamados también. Nosotros no buscamos a Dios, hermanos. Dios nos buscó a nosotros. Abraham no fue el que buscó a Dios. Dios lo buscó a él y lo llamó. Qué maravilloso, ¿no? Dios está buscando a todo ser humano. Te está buscando a ti amigo que nos escuchas. Y Él te hace un llamado así como a Abraham para un propósito. Bueno, un día Dios vino a nuestras vidas y nos llamó y empezamos a caminar con Él, igual que Abraham. Y Abraham tuvo sus experiencias negativas, como le decía, y también pues buenas experiencias. Si leemos allí, nada, voy a hacer un breve resumen. En el capítulo 12:10 hubo una hambre allí en esa tierra y Abraham se fue a Egipto, ¿se acuerda? Y allá en Egipto se metió en varios problemas. Abraham mintió porque tenía miedo que le robaran a su esposa, etcétera, etcétera. Después regresa, tiene problemas con su sobrino Lot en el capítulo 13. Está Abraham pues preocupado por su sobrino y los pastores se pelean entre ellos allí. O sea, enfrentando dificultades como cualquier otra persona. Y luego a Lot lo capturan unos reyes y Abraham tiene que enfrentarlos y libertar a su sobrino Lot, etcétera. Pero también tiene experiencias positivas. Cuando hizo esto de libertar a su sobrino, cuando venía de esa batalla, se encontró con Melquisedec. ¿Se recordará eso? Allá en el capítulo 14, 17 de Génesis. Bueno, se encontró con el sacerdote de Dios. O sea, tuvo otra revelación, otro encuentro con Dios especial. Cuando compartió allí con Melquisedec, comió y le dio los diezmos, etcétera. ¿Se acuerda esa experiencia bonita, no? Pero la experiencia de Abraham no se quedó en eso, hermanos. Y Abraham está sin duda teniendo tiempo para recordar todo esto. Pero una de las cosas importantes es cuando Abraham recuerda en el capítulo 15 de Génesis, capítulo 1, 15:1, perdón, de Génesis. Allí lo que encontramos, hermanos, es Abraham teniendo un encuentro con Dios, donde Dios va a hacer un pacto así, poco extraño de esos pactos de Oriente, ¿verdad? Que poco conocemos, pero dice aquí, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, Abraham, no temas, Dios se está revelando otra vez, yo soy tu escudo y tu galardón será grande o sobremanera grande. Abraham está escuchando, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, y respondió Abraham, Señor, pero Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Está pensando Abraham, pues ya estoy anciano, ¿y qué va a pasar conmigo? Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Fíjense lo que está pensando Abraham. Preocupado, igual que todos nosotros nos preocupamos. Luego vino a él palabra de Jehová. Aquí viene lo bueno. Le dijo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Wow, una promesa que Dios le está haciendo a Abraham. Y seguimos leyendo en el siguiente versículo. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¡Wow! ¿Y qué pasó? Dice, y creyó a Jehová. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Sigue, en el capítulo sigue el desarrollo de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Porque no solamente Dios dijo, sí, Abraham, te voy a dar un hijo y ya no. Dios hizo un pacto con Abraham acerca de ese hijo que le iba a dar y de la descendencia grande que le iba a dar. Entonces, hermano, era imposible que Abraham olvidase ese pacto que Dios había hecho con él, hermano. Que no entendía tal vez de todo lo que estaba pasando, pero Abraham oyó y dice que creyó, le creyó a Dios.
Ahora, luego después de eso vinieron más conflictos, titubeos, ¿verdad? Con Abraham. Se acuerda que pues Agar y la esclava y Saraí dijeron, bueno, va a tener un hijo y nació aquel Ismael, etcétera, etcétera. Conflictos, dudas, turbaciones, tropiezos de Abraham. Pero Abraham está recordando todas esas experiencias. Ahora, pero llegamos al capítulo 17, hermanos, y aquí está el centro de esto que yo quisiera que nosotros, hermanos, tomáramos el ejemplo pues de Abraham. En esos 3 días, Abraham está recordando todo esto, pero especialmente, hermano, lo que el capítulo 17 de Génesis nos enseña. Dice la palabra que Dios hizo ahora un pacto entre Abraham y él, ratificó el pacto, allá le hizo una promesa, ¿verdad?, de que iba a tener un hijo, pero ahora hace un pacto con Abraham y le da una señal de ese pacto, que fue la circuncisión, usted conoce. Entonces, ¿cómo se presentó Dios en esta ocasión? El capítulo 17, 1 y 2 dice que, y dice así la palabra, 17:1, era Abraham de edad de 99 años. ¿Se fija? Ya Abraham ya está para cumplir 100 años y aún su hijo no llega. Sin embargo, cuando se le aparece otra vez Dios y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo se presenta a Dios? Como el Todopoderoso. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Otra vez Dios recordándole la vez anterior que había hecho pacto. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, empieza Dios a hablar con Abraham, ¿verdad? Y hace pacto, le dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Cómo? Si es un anciano. Pero sigue Dios estableciendo su pacto. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Pero ¿cómo si tenía 100 años Abraham? Su mujer era estéril y anciana. Sin embargo, Dios está ratificando su pacto. Vas a ser padre de muchas gentes. Hasta el nombre, como dijo, le cambia. Y ahora vamos a brincarnos un poquito hasta el versículo 16, 17 y 16. Dios le ratifica a Abraham que el hijo, ¿ok?, será de Sara y no de otra mujer. Para que te quede bien claro, Abraham. Y eso Abraham sin duda lo recordó. Dice, te multiplicaré. El capítulo 17, 16, hermano. Versículo 16. 17, 16. Y dice, y la bendeciré, refiriéndose a Sara, y también te daré de ella. Fíjese cómo le aclara a Dios. La bendeciré a Sara y también te daré de ella, de Sara, te daré hijo. Sí, dice, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones y reyes, pueblos vendrán de ella. ¿Pero de quién? De Sara, Abraham, no de ninguna otra mujer, de Sara. La promesa de Dios está siendo ratificada, está en pie todavía. Y noten la reacción de Abraham, así es como nosotros a veces reaccionamos. Versículo siguiente dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Ok? Porque tenía 99 años, su mujer era estéril, también anciana, y dijo en su corazón, un hombre de 100 años ha de nacer hijo a un hombre, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Algo imposible, ¿no? Pero fíjese lo que sigue diciendo, versículo 18, y dijo Abraham a Dios, ¿ok? Noten a Abraham, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Qué está sugiriendo Abraham? Abraham está sugiriendo, sí, Dios, sin duda que me vas a heredar, vas a hacerme una nación grande, pero pues sin duda que debe ser de Ismael, porque pues yo estoy anciano ya y Sara también, etcétera, etcétera. Hermanos, pero en el capítulo 15 que ya leímos, ¿se acuerda usted? Que ya Dios le había hecho un pacto, una promesa de que iba a tener un hijo,
Y aquí lo que está haciendo Dios es ratificando esa promesa con otro pacto, sellándolo con ese pacto de la circuncisión. Entonces Dios tiene que contestarle nuevamente, aclararle a Abraham. Ahora sí, en el versículo 19 dice, respondió Dios, ciertamente Abraham, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Y hasta le dice su nombre, y llamará su nombre Isaac, que quiere decir risa. Y dice, confirmaré mi pacto, ¿con quién? Con él, con Isaac, no con Ismael ni con un otro, con Isaac. Todavía no nacía Isaac, hermanos, pero así es Dios. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo por sus descendientes después de él. Confirmado. Dios ratifica, Abraham, yo te voy a dar un hijo y te voy a multiplicar, y la promesa de Dios, o mi promesa es, en tu hijo Isaac que te van a hacer. Allí voy a cumplir mi promesa, no en ninguna otra persona, no. Eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Saben qué me hace pensar esto, hermanos? Y me inspira, también me anima. Es que estábamos hablando de las promesas. Dios le había dado una promesa y luego hace un pacto. Y es en lo que tenemos que centrarnos. Yo creo que Abraham, en el capítulo 22 que estamos considerando, iba pensando y recordando todo esto. Todos esos diálogos que había tenido con Dios. Y eso hizo disipar toda su confusión. También nosotros, hermanos, tenemos que pensar que las promesas de Dios, todo eso que tú sabes de la Biblia, que has oído, esas promesas que has escuchado, todas esas promesas se van a cumplir. En aquel tiempo era en Isaac. Ahora las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo, en su Hijo Jesucristo. Dice 2 Corintios 1, 19 y 20, hermanos. Es bien importante, me hace recordar eso. Cualquier promesa que tú reclames o que estés pensando, en la que tú te enfoques, se va a cumplir porque tu vida está en Cristo y por medio de Cristo. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en Él. Ahora observa el siguiente versículo, porque todas las promesas de Dios son en Él, son sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Así que las promesas de Dios se hacen válidas, se hacen efectivas solamente porque estamos en Cristo Jesús. No es porque tú y yo seamos buenos, o porque nos hayamos portado muy bien, o porque sí le hemos echado ganas, etcétera, etcétera, porque hayamos hecho muy buenas obras. No, es porque estamos en Cristo. Las promesas son en Él, en Cristo. ¿Se acuerda cómo le dijo Dios a Abraham? De cierto te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y más adelante, ahorita lo vamos a leer, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones. Y esa simiente, usted y yo sabemos que era Cristo Jesús. En Él es que hemos alcanzado todas esas preciosas y grandísimas promesas de las que empezamos leyendo esta tarde. Así que, hermanos, puedo imaginarme a Abraham con el burrito allí, no iba arriba del burrito, pero dirigiendo al burrito, Isaac tal vez arriba o no sé, caminando, y sus criados, y Abraham caminando rumbo hacia el lugar que Dios le había dicho, pero meditando en todas estas cosas. Meditando en todas estas cosas. ¿Cómo voy a tener un hijo si tengo 100 años? Abraham ya había escuchado de parte de boca de Dios, ya había escuchado esta frase: ¿hay para Dios una cosa difícil? ¿Se acuerda cuando lo visitó en la tienda y le dijo, vas a tener un hijo de tu mujer Sara? Génesis 18, 14. Y que Sara se rió también. ¿Se acuerda cómo dice? ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré y tu mujer
según el tiempo, tu mujer Sara tendrá un hijo. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Todas las cosas son posibles para Él. Abraham había escuchado esa frase y Abraham la sabía y ahora está recordando. Dios dice que para Él no hay nada imposible. Pero Abraham también, hermanos, pensaba y creía en que Dios es todopoderoso aún para levantar aún de entre los muertos. Yo le dije cuando empecé esta reflexión ahí en este capítulo 22 que hay cosas que íbamos a ver, cosas que Abraham en esos 3 días pensó que la Biblia no dice, pero sí dice. ¿Ok? No dice, pero sí dice. Parece como que estoy echando mentiras, pero no, mire. ¿Sabe por qué digo que sí dice? No dice, pero sí dice. Bueno, Abraham, él sabía que tenía un Dios todopoderoso, que para ese Dios todopoderoso no había nada imposible. Y curiosamente, Hebreos 11, versículo 17, nos revela que efectivamente Abraham sin duda iba pensando eso, meditando esos 3 días difíciles de camino hacia el monte Moria, iba meditando junto con sus criados, su hijo, él iba pensando. Dice, por la fe Abraham, esto lo dice Hebreos, cuando fue probado, ofreció a Isaac. No dice que lo iba a ofrecer, lo ofreció. Y el que había recibido las promesas y el pacto, dice, ofrecía a su unigénito. Lo iba ofreciendo, lo estaba ofreciendo. Dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dios le había dicho eso, se lo ratificó 2, 3 veces. Primero con Sara y luego después a él se lo dijo, no es Ismael, es Sara quien te va a dar. Y luego el versículo clave, hermanos, versículo 19, pensando, aquí dice la escritura, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Por qué le dije yo que Abraham iba pensando? Aquí lo dice la Biblia, ¿no? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham, en todo ese terrible recorrido, triste recorrido, ¿verdad?, hacia Moria, iba pensando en todas esas cosas que él había vivido con Dios. Y sin duda que las repasaba. Dios, pero tú dijiste que es en mi hijo Isaac, en él vas a cumplir las promesas. Y eso era lo que lo llenaba a Abraham, hermanos, de energía, de valor, de fortaleza para ir caminando paso a paso, hasta el monte de Moria. ¿En qué estaba enfocado Abraham? No estaba enfocado tanto en su dolor, no, estaba enfocado en lo que Dios le había prometido y ese pacto que Dios había hecho con él. Estaba enfocado en las promesas de Dios, de tal manera que llegó a la conclusión, sin duda, como dice este versículo, si Dios me está pidiendo que sacrifique a Isaac, mi único hijo, a quien yo amo, y yo lo voy a sacrificar porque es Dios el que lo está diciendo, es porque sin duda que Él tiene poder para resucitarlo. Fíjese qué lógica tan tremenda Abraham estaba usando, hermanos. Y dice la palabra que iba determinado a hacerlo. Qué maravilloso ejemplo. ¿En qué tenemos que enfocarnos nosotros, hermanos? En lo que Dios nos ha prometido, en las grandes y preciosas promesas que tenemos de Dios. Tenemos que enfocarnos en ellas. Tenemos que enfocarnos en ese pacto maravilloso que Dios ha hecho con nosotros, incondicional. Esta copa es mi sangre del nuevo pacto que hoy voy a derramar por ustedes. En eso tenemos que enfocarnos. Ese pacto maravilloso, incondicional, en el que Dios hizo todo. Y nosotros, ¿qué hacemos, hermanos? Solamente creemos
recibimos y disfrutamos de Él. Tenemos que enfocarnos, si Dios hizo eso por mí en la cruz, sin duda que va a hacer esto y esto y esto y esto que Él me ha prometido. Amén, hermano, ¿está conmigo? Si Dios hizo esto en la cruz, dio su vida, ¿cómo no va a hacer esto y esto y esto que Él ha prometido? ¿Se acuerda Romanos 8 que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Claro que sí. Dios ya no puede darnos algo más grande que su Hijo Jesucristo. Y si ya no lo dio, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que nosotros necesitamos? Ahora, veo una cuarta cosa maravillosa que hizo Abraham aquí en Génesis. No quiero pasar por alto este detalle tan grande, tan hermoso. Abraham confesaba las promesas de Dios. La Biblia no dice, ¿verdad? ¿Dónde dice que confesaba? Pero lo podemos ver, hermanos, en su actitud. Mire, confesaba que Dios le había hecho un pacto y le había hecho una promesa y que Dios iba a cumplir, porque Dios no miente. ¿Dónde lo vemos? El capítulo 22 y en el versículo, voy a leer el versículo 5, dice, y dijo Abraham a sus siervos, esperad. O sea, llegaron a ese lugar que Dios le había mostrado y dijo, esperen aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allá, donde está el monte, y dice, y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué está haciendo Abraham, hermano? Han pasado 3 días y Abraham está confesando, nosotros vamos a ir a adorar y vamos a volver otra vez. ¿Por qué? Pero si Dios le había dicho que sacrificara a su hijo. Pero también Dios le había dicho, es en Isaac que te voy a bendecir, es a Isaac con el que voy a perpetuar esta promesa, es en Isaac. Y Abraham lo estaba creyendo y lo estaba confesando. Oh, pero lo más conmovedor, hermanos, es en el versículo 7, dice que iban Isaac y Abraham, ahora están solos. Isaac dijo a Abraham, su padre, le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, aquí está el fuego, sí, y la leña, mas ¿dónde está el sacrificio, el cordero para el sacrificio? Como que tiene lógica lo que está preguntando Isaac, aquel jovencito de 13 años. Pues Abraham, hermanos, note cómo confiesa. Dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Qué está haciendo Abraham, hermanos? Está confesando las promesas de Dios. Ha estado pensando, ha estado meditando, ha estado enfocado todos esos 3 días en lo que Dios le ha pactado, lo que le había prometido. Está meditando en ello y ahora lo está confesando. Dios va a cumplir lo que Él dijo. Dios va a cumplir. Él va a proveer de un cordero. Sin duda que lo va a hacer. Qué maravilloso, ¿no? No necesitamos hacer eso también nosotros, hermano. En lugar de estar pensando tanto en aquello y aquello, necesitamos enfocarnos en las promesas maravillosas de nuestro Dios. Dios se proveerá. Esto apunta, hermanos, sin duda hacia Cristo, ¿verdad? Dios se proveerá de un cordero para sacrificio. Y efectivamente, Dios ha provisto de un cordero. Dice San Juan 1:29, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios proveyó de un cordero para que nuestros pecados fueran perdonados. Dios proveyó del cordero para que tú y yo tengamos vida eterna, una esperanza firme y segura. Bendito nuestro Señor. Todas las promesas del Señor, todas sus bendiciones son posibles solamente porque nosotros estamos en Cristo. Hemos creído en Cristo,
estamos confiando en el Señor Jesucristo, estamos esperando en nuestro Señor Jesucristo, como Abraham confiaba en las promesas que Dios le había hecho. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está la bendición, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Todo lo que te decía, conoces, has oído de la Biblia, las promesas que son tal vez tus favoritas, eso que sabes, poquito o mucho, se va a hacer realidad, se va a cumplir. Si tú te enfocas en ello, porque estás en Cristo Jesús, te van a alcanzar esas bendiciones. Sí, amén, así es. Entonces, cuando nosotros, hermanos, hacemos como Abraham, Dios entonces cumple lo que Él ha prometido. Repasando, ¿qué hizo Abraham, hermanos? Estas 4 cosas importantes que también nosotros debemos hacer. Luego tú puedes meditar más ese capítulo 22. Número 1, ¿se acuerda? Él oyó a Dios. Oyó a Dios. Cuando era probado, estamos siendo probados, hermanos, por todo esto que pasa. Tu vida está siendo probada tal vez en esa situación que estás viviendo, familiar, esa tristeza profunda que estás viviendo. Estás pasando por una enfermedad, tal vez por un divorcio. Tal vez estás pasando por el distanciamiento de tus hijos. No sé qué es lo que... Pero enfócate, no tanto en tu dolor, enfócate en Dios y escucha lo que Dios te dice. Abraham oyó, pero no solamente oyó, obedeció diligentemente, sin entender todo lo que Dios le estaba pidiendo, pero él inmediatamente obedeció. ¿Qué más hizo Abraham? Se enfocó en su experiencia con Dios. Él conocía a Dios en los pactos y las promesas que Dios le había hecho. Él había caminado con Dios poco tiempo, pero le había ido conociendo cada día más. Y Abraham está enfocado en eso, de tal manera que el 4º lugar termina confesando las promesas y los pactos de Dios. Así que nosotros necesitamos hacer estas 4 cosas: oír a Dios, obedecerle diligente, sí, enfocarnos en las promesas de nuestro Dios y confesar las promesas de nuestro Dios. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Eso hizo Abraham. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios? Leamos lo que la palabra dice en el capítulo 22. Primero protegió a Abraham, lo protegió. No dejó que tocara al muchacho, ya lo sabemos. Génesis 22:12 dice la palabra, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y mire qué maravilloso, hermano. Entonces alzó Dios. Entonces alzó Abraham sus ojos después de que Dios dijo, no le hagas daño, ¿verdad? Yo sé que temes a Dios. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Gloria al Señor. Gloria al Señor, que hubo un sustituto para Isaac, o un sustituto, un animalito que murió en lugar de él. Pero lo más glorioso, hermanos, es que hubo un sustituto para ti y para mí. Tú y yo deberíamos haber muerto, pero Cristo murió en nuestro lugar. Gracias al Señor que Él proveyó de un cordero que quita el pecado del mundo. Dice 1 Corintios 3:18 que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hubo un sustituto para ti y para mí. Gloria al Señor.
pero para nuestro Señor Jesús no hubo. Él fue y dio su vida por ti y por mí. ¿Cuántos alaban a Dios por ello, hermano? Miren, nosotros hoy podemos disfrutar de vida, de esperanza, porque Él dio su vida por nosotros. Qué maravilloso. Dios proveyó toda necesidad en su Hijo Jesucristo. Para Abraham, un cordero; para nosotros en su Hijo provee todo lo que tú y yo necesitamos. Y luego ratifica su promesa a todos aquellos que le creemos, que creemos en Él. Dice también Génesis 22, versículo 16, dice la palabra: y dijo Dios, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto, ¿qué dice Dios? Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Oh, y esto es maravilloso, hermanos. ¿Hasta dónde alcanzó la bendición? ¿A dónde alcanza? Dice, y en tu simiente, que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ajá, qué maravilloso, ¿no? Por Cristo, que es la simiente maravillosa, usted y yo alcanzamos las bendiciones. Aquellos que hemos creído en Jesús, que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, todas las promesas del Señor se hacen reales y efectivas solamente por medio de Él. En Cristo Jesús, las bendiciones de Dios se hacen efectivas porque estamos en Él, somos bendecidos. Yo te animo, hermano. Yo sé que los tiempos, como decía, son difíciles y no quiero hablar de esos tiempos. Quiero que te enfoques hoy, este día, junto conmigo, en las promesas del Señor. Nomás piensa, ¿cuáles son tus promesas favoritas? ¿Cuáles son esas promesas favoritas tuyas? Yo sé que tienes. Si tú ya conoces al Señor, aunque sea de poco tiempo, tienes promesas de la Biblia que tal vez no recuerdas el capítulo ni el versículo, pero tú te acuerdas que Dios dice eso para ti. Pues haz lo tuyo, enfócate en eso. Enfócate en eso. Tal vez estás pasando un tiempo, estás afligido, estás solo. Yo te recuerdo lo que dice Salmo 40, 17, precioso versículo, uno de mis favoritos. Aunque afligido yo y necesitado, el Señor piensa en mí. Tu ayuda y mi libertador eres tú, oh Dios mío, no te tardes. Piensa en eso, enfócate en eso. Enfócate que sus promesas son fieles, que no cambian. Enfócate en Cristo. Tal vez tu necesidad es material, una situación económica. ¿Te acuerdas cómo dice Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y luego el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Enfócate en esa promesa. ¿Cómo le va a hacer Dios? Eso no es problema de nosotros, es de Dios. Tal vez estás pasando por un valle de sombra de muerte. ¿Qué dice el Señor en el Salmo mismo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y así tú puedes estar haciendo tuyas esas promesas. Enfócate en las promesas de nuestro Dios. Tal vez delante de ti está un monte inconmovible de problemas o un problemón que no tiene solución. Acuérdate de aquella promesa que está en Marcos 11. Si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que dices, lo que diga te será hecho. Y todo lo que pidieres al Padre, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tal vez estás esperando una respuesta. Enfócate en ese maravilloso Señor.
que es capaz de hacer lo imposible. Acuérdate aquella promesa de Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree que todo le es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos más que vencedores. Y así sucesivamente. Hay un librito que yo te quiero recomendar especialmente. A veces dice, hermano, pero es que yo no sé dónde están todas esas promesas. Bueno, yo te voy a recomendar, no es que no pude encontrarlo por ahí, yo creo que ya lo regalé. Hay un librito que normalmente es rojo, muy bonito, dice Las promesas de Dios. Así nada más, las promesas de Dios. Es un precioso libro, puros versículos escogidos, seleccionados, promesas para cada situación. Te recomiendo, búscalo por ahí en una librería, o tal vez ahorita ya está en internet por ahí, ¿verdad? Y lo puedes tener. Enfócate en las promesas del Señor. Eso es lo mejor que podemos hacer, hermanos, y lo más sabio que podemos hacer cuando enfrentamos crisis, en lugar de enfocarnos en los problemas, en las dificultades. En lugar de mirar a nuestro alrededor lo oscuro, todas esas cosas feas que están pasando, hay que mirar a nuestro Señor, puestos los ojos en Jesús y en sus promesas. Hermano, de todo corazón, hermana, hermano, amigo que me escuchas, espero que esta palabra te haya orientado, haya traído bendición a tu vida. Y desde ahora empieza a enfocarte en Dios, en ese Dios, tu Dios, y en sus promesas, como lo hizo Abraham. Recuerda todo eso que Él te ha prometido. Confiésalo, vívelo cada día. En el nombre de Jesús te bendigo y te animo a que lo hagas. Ahora, permítanme orar, hermanos, por ustedes. Hermanos allí, amigos, oremos. Señor, gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo que ha estado hablando en nuestros corazones esta tarde a través de esta reflexión, Señor, que hemos tenido. Gracias, Señor, por esos ejemplos de estos hombres, como Abraham, un hombre como nosotros, que se debilitó, que dudó, que flaqueó, que tal vez tuvo temores, dudas, errores, conflictos. Señor, pero cuando Él enfrentó la prueba máxima en su vida, no miramos que salió victorioso, Señor. Salió victorioso. Y nos interesa saber por qué y cómo le hizo. Y hemos aprendido de él, de su experiencia en tu palabra, Señor, revelada. Ayúdanos, pues, Señor. Y yo te ruego en este momento, Padre, que seas con mi hermano, mi hermana, ahí en casa, esa situación que está viviendo, Señor, que tú le ayudes, Señor, que esta tarde tú hayas captado su atención hacia ti y hacia lo que tú nos has prometido. Señor, en este momento, que tú estés cumpliendo esas promesas en la vida de mis hermanos y hermanas. Esa promesa de consolación, esa promesa de fortaleza, esa promesa de provisión. Oh bendito Dios, y a nuestros amigos que nos han escuchado, nos han sintonizado esta tarde, tal vez viviendo una situación también difícil, Señor, y tal vez no saben cómo enfrentarlo. Esta tarde tú nos has mostrado que tus promesas se cumplen, son fieles cuando estamos en ti, en Cristo. Así como Abraham cumpliste todo lo que le habías prometido, lo cumpliste en la persona de ese hijo que le diste. Señor, tú ahora cumples todo lo que has prometido en la persona de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, que esa persona te reciba a ti, Señor Jesús, que cree en ti. Oramos por ellos. Los animamos a que tomen esa decisión. Sí, amigo, voy a usar un momentito para invitarte ahí en casa
a que tú abras tu corazón esta tarde a Jesús, para que esas promesas de Dios se cumplan en tu vida. ¿Quisieras tú abrir tu corazón y decirle: Jesús, ven a mi vida? ¿Quieres hacerlo? Es una decisión tuya. Dios te llama, acuérdate. Él te habla, Él te llama y tú respondes. Tú dices: heme aquí, o simplemente no respondes. ¿Qué vas a hacer esta tarde con el llamado? Si tú estás respondiendo que sí, déjame ayudarte. Dile al Señor esta oración. Habla con Él y dile: Señor Jesús, gracias porque me has hablado a mi corazón. Yo he escuchado tu voz. Yo quiero hacer algo y te digo: heme aquí. Quiero entregar mi vida a ti. Perdona mis pecados. Limpia mi corazón. Yo creo en ti. Te recibo, te acepto, te hago Señor de mi vida. Ahora mismo. Gracias, Jesús. Yo quiero que tú cumplas tu promesa en mí. Dame esa vida eterna, ese perdón que tú prometes a través de tu Hijo Jesús. Gracias por escuchar mi oración. Gracias, Jesús, en tu nombre. Señor, gracias por las personas que hayan tomado esta decisión. Ahora nos despedimos de este momento, Señor, no sin antes recordar a los hermanos que están enfermos, Señor, interceder por ellos. Ayúdalos, Señor. Levántalos, sánalos completamente. Y aquellos que están pasando tiempos difíciles, Señor, la familia de mi hermana Jessie de la Torre, Señor, fortalécelos en este tiempo difícil con la partida de su papá, nuestro hermano, Señor, que partió a tu presencia. Ayúdales, Señor. Ayúdales a todos los hermanos, toda la familia, consuélales en el nombre de Jesús. Padre, y a todos los que tal vez nosotros no sabemos y están pasando un tiempo difícil de enfermedad, de prueba, ahora mismo ve y hazte una realidad en ellos. Lo imploramos todo, agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor, y ahí todos decimos amén. Que Dios los bendiga en casa, hermanos, y sigan en contacto por estas redes sociales. Acuérdense que los días miércoles nuestro hermano Onésimo está predicando también por este medio. Sintonicemos todos, y los domingos a la 1 de la tarde, como normalmente nos reunimos. Así que Dios los bendiga, los guarde a todos y cada uno de ustedes.